Hola cajetitas con churro, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Caje y bienvenidos a mi canal Caje Churro y bienvenidos a este nuevo video donde estaré narrando una vez más una historia mía. Ya que ustedes verán, tengo secciones hablando y leyendo historias mías, obviamente escritas por mí, hechas por mí, sobre mis personajes originales, o si quieran como quieran decirles. Usualmente escribo historias que no tengan nada que ver con el canon, ya que en la historia original, como ustedes sabrán, algunos sí, algunos no, estoy planeando un cómic, así que pues en la historia original sí soy un poco como que reservada a eso, pero obviamente no me obstruye en escribir y hacer y decir cualquier cosa sobre historias alternativas, ya que pues todo esto lo hago para que conozcan cada vez un poco mejor a mis personajes y la verdad me emociona. Aparte pues desde que creé la historia original, igual al par hago historias como que alternativas, obviamente que no tienen nada que ver con la historia original o no afecta a la historia original. A la mayoría pues obviamente conserva como que las personalidades de los personajes, pero obviamente como que con otros contextos, otras historias, etcétera, ¿ok? Actualmente tengo 4 historias publicadas dispersas por ahí. Tengo el objetivo, estas 4 historias, pasarlas a Wattpad para que ustedes sean como que más fácil de leer, de encontrarlas por ahí. Una ya está hecha, una la acabo de traspasar, que es la historia de un universo de vampiros que igualmente he estado leyendo en este canal. La transcribí y hasta ya escribí el final, pueden buscarlo en Wattpad. Igual esa es una historia que escribí desde el 2021 y la creé desde el 2017, para que se tengan una idea. Nada más me falta por transcribir como que la primera historia que escribí, igual fue por el 2020-2021, que igualmente es de Gael y Roberto, que son los personajes que vamos a ver hoy. Otra creo que está en Drive, la debo que igual transcribir acá en Wattpad. Pero bueno, por noviembre, octubre, no, yo creo que fue por octubre del año pasado, o sea, del 2024, se me ocurrió una historia nueva que no pude evitar escribirla luego que se me ocurrió, o sea, literal, creo que se me ocurrió en un día o dos y ya la estaba escribiendo al tercer día y la acabé en una noche completa. Entonces, realmente actualmente, después de tantos meses, me sigue gustando. Así que la publiqué en Wattpad y justamente lo que están viendo en el fondo es un animatic, que si no saben qué es un animatic, es como que el boceto de una animación, ¿saben? Pero pues obviamente no va a ser como que animación final. Pero bueno, se entiende, que justamente está ligada a esta historia que vamos a leer y vamos a ver, que se llama Flores Amarillas. El animatic aún no está disponible, va a estar disponible hasta la siguiente semana, ya que aún no lo termino, ¿ok? O sea, yo al agarrar una canción que justamente está ligada o me recuerda a la historia, que dura como 3 minutos, y ahorita tengo animado como 2 minutos con 30 segundos. O sea, ya me falta bien poquito para acabarla. Así que decidí hacer este video, que es leer la historia mientras ven en el fondo el animatic, que es lo que está basada la historia. Y la siguiente semana, pues, publicar el animatic ya con el contexto de la historia. Obviamente pueden encontrar la historia en Wattpad, mi usuario, o sea, van a estar aquí en la descripción, igualmente en los comentarios del video, para que no se lo pierdan si simplemente no les gusta mi voz o simplemente no les gusta que yo lea, porque yo la verdad, aunque más me esfuerce, más edite, a veces como que sí me trabo mucho. O sea, pues sí soy un poco trabalenguas, lo siento mucho. Entonces, creo que no hay nada más que decir, simplemente como que agregar un trigger warning, que la verdad la historia sí, bueno, creo que se recomienda discreción, porque la verdad ya verán al final de la historia, sí la historia como que va a abarcar como que algunos puntos como delicados, ¿saben? Y antes de narrar esta historia me gustaría hablarles de las hipnosis, que la hipnosis es así. Gael, un chico de 17 años, despierta en un campo de flores amarillas, sin recordar lo que pasó la noche pasada. Sin un lugar al cual quedarse, recurre a Roberto, un chico que acababa de conocer, que le abre las puertas a su casa para quedarse algunos días con él. En esos días, poco a poco, se forjará una amistad o tal vez algo más entre Gael y Roberto, y se destapará lo que pasó aquella noche que Gael bloquea en su memoria. Bueno, esa es la hipnosis. De hecho, justamente eso vamos a hablar
y leer de ello esta historia, que es un one shot. ¿Qué significa one shot? Es de un solo capítulo. Voy a ahorrarme mis comentarios hasta el final de la historia y bueno, nada, vamos a comenzar con la historia. A veces, el simple cambio de una cosa insignificante puede cambiarlo todo y darle gran importancia a lo que antes era nada. Pequeñas flores amarillas rodeaban el pelo azul de Gael al despertar de un sueño profundo. No recordaba lo que había pasado la noche anterior, situación que no era nueva para él, ya que más de una ocasión tomaba tanto alcohol en esas fiestas que lo invitaban sus compañeros de clase que al día siguiente aparecían situaciones poco usuales, y recordar lo que pasó era difícil de descifrar, así que Gael supuso que esta vez era una de esas veces. Se levantó con delicadeza de aquel pequeño campo cubierta con florecitas amarillas y se las quitó con cuidado. Se sentía tan aturdido y confundido que hasta la luz que irradiaba del sol era demasiado para él. ¿Dónde estoy?, preguntó para sí mismo, a la vez tocándose el cuello ya que sentía un ardor en esa zona. De seguro otra vez alguien quiso hacerme una broma en la quedada de ayer, aunque no recuerdo ni siquiera dónde fue. Seguía hablando para sí mismo. Caminaba lentamente para tratar de poder ubicarse, hasta que tuvo una idea donde podía estar. «Yo conozco este lugar», susurró. «Creo que fui aquí donde era un niño con mis padres. Recuerdo que a mamá le gustaba este lugar por las flores. Al menos no estoy tan lejos de casa, eso es bueno». Caminó unos minutos pensando qué iba a hacer, ya que, si regresaba a casa de su padre, estaría muy molesto con él por desaparecer toda la noche. De por sí, no estaba en buenos términos con él. También estaba en irse a la casa de sus tíos por un rato. Pero algo que sí recordaba a Gael era que hace unos días había tenido una pequeña discusión con su tía. La verdad ahora ni siquiera recordaba el motivo de aquella pequeña pelea, pero su orgullo se negaba en ir con ellos por el momento. Fue ahí donde paró en seco. «No tengo un lugar para donde ir», dijo pensativo mirando a su alrededor. Fue ahí donde pudo ver un rostro familiar para él. De hecho, no lo conocía tan bien, ni siquiera sabía si eran tan amigos, ya que apenas se habían conocido hace menos de una semana, y solo habían intercambiado un par de palabras aquella ocasión. En ese día, que fue por primera vez a ese nuevo hospital a preguntar si podrían aceptarlo como aprendiz o ayudante de uno de los doctores en ese psiquiátrico. Ese día sí lo recordaba con claridad. A Gael realmente le interesaba trabajar ahí. Escuchó que aceptaban servicios sociales y pagaban bien para ser el menor de edad. Fue ahí donde conoció a aquel chico, ambos en el mostrador de informes y distribución de medicamentos. Definitivamente era mucho más alto que él, pelinegro, pero un sobresaliente mechón morado en él. «Disculpa, ¿también vienes a pedir informes?», me preguntaba si tú de casualidad sabías si existe alguna regla sobre detener el pelo teñido, preguntó Gael. Yo no quiero trabajar aquí. Lo que pasa es que soy un paciente y vengo por mis medicamentos, respondió aquel chico de suéter morado. Perdona, pensé que... Bueno, no importa, una disculpa supongo, dijo Gael avergonzado. No te preocupes. De hecho, también perdóname a mí. Pensé que eras un paciente al igual que yo, contestó para tratar de alivianar el ambiente. ¿Tan loco me veo?, bromeó Gael soltando una risa. Vaya, muchas veces me han dicho así, pero no enfrente de mí, ¿sabes?, respondió también soltando una risa. Pues qué mal, todos los que se burlaron de ti que se vayan al diablo, dijo el chico más bajo volteando a ver los ojos grisáceos de su contrario. Excepto yo, claro. Yo me burlé de broma. Ambos rieron. Su turno para pedir informes y medicamentos llegó. Cada uno fue a la casilla que le correspondía. Después de unos minutos, Gael, al ver que aquel chico pelinegro se iba a ir primero, se adelantó para alcanzarlo a pocos metros de él. Por cierto, nunca te dije mi nombre. Me llamo Gael. ¿Cuál es el tuyo? Roberto, mucho gusto. Mucho gusto, Roberto. Fue un placer conocerte. Una disculpa, pero me tengo que ir. Mis clases empezarán pronto, dijo Roberto. Te diría que te veo aquí a la próxima, pero aún creo que me faltaría mucho tiempo para que me acepten para trabajar aquí. Pero para ser honesto, me caíste bien. Así que si no te molesta, ¿me puedes dar tu número para seguir en contacto?, dijo Gael un poco nervioso. Me encantaría, pero acabo de mudarme a mi casa y aún no tengo un celular. Ya sé que suena una excusa, pero puedo escribirte mi dirección donde vivo y puedes visitarme cuando quieras, y así poder continuar nuestra conversación del por qué los que tenemos cabello color fantasía parecemos desquiciados, dijo Roberto tomando una pluma de su bolsillo y anotarlo en el brazo de Gael. Es imposible que te pierdas, está muy cerca del parque que está por aquí.
Cuando digo que puedes venir en cualquier momento es en serio. No me molestaría para nada. Apenas nos conocemos, pero también me caíste bien. Un poco de compañía no me vendría mal, dijo Roberto con pena. Entonces, muchas gracias, Roberto. Fue un gusto conocerte. Lo mismo digo. Por cierto, sí sabías que escribiste tu dirección con marcador permanente, ¿verdad? No se me va a quitar esto en días, dijo Gael riéndose y marchándose a la salida. Gael terminó de recordar aquel día, volviendo así al presente confuso que tenía. Vio en su brazo y aún tenía aquella dirección escrita del chico en ella, y así pudo confirmar que justamente estaba parado casi enfrente de la casa de aquel chico. Eso explicaría por qué lo vio entrar a aquella casa solitaria para después cerrar la puerta. No se dio cuenta de la presencia del chico de ojos azules, así que él mismo se acercó enfrente de la puerta para tocar, pero algo lo detuvo. Lo conozco desde hace una semana. ¿Será inapropiado o incómodo para él pedir si me pudiera quedar un rato mientras se calma mi padre? Seguramente sí. Definitivamente sería muy raro. Solo lo vi una vez y lo de venir a su casa cuando quiera seguramente lo dijo por cortesía. Definitivamente es una mala idea, pensó quedándose congelado. Pero antes de retirar su mano derecha para tocar la puerta, aquella puerta fue abierta por el chico con intenciones de salir nuevamente de la casa. Roberto, al ver a aquel chico enfrente de su puerta, se quedó inmediatamente congelado y con ojos ligeramente abiertos de sorpresa. «¿Gael? ¿Eres tú?», dijo Roberto aún con gran sorpresa. «Roberto, ¿cierto? Disculpa la molestia. Es que estaba pasando por aquí y recordé tu dirección en mi brazo. Espero no haberte interrumpido en algo», respondió Gael. «No, para nada, por favor pasa», dijo Roberto después de quedarse unos segundos en silencio, abriendo la puerta, dejando pasar a Gael. «Qué linda tu casa, me agrada», mencionó Gael mientras recorría con su mirada de izquierda a derecha aquella pequeña casa de tan solo un piso y pocos metros cuadrados con paredes grises. Casi no había muebles, una pequeña mesa redonda y al lado de la cama y pequeño televisor que justamente estaba pasando los noticieros de las tardes. Sin embargo, Roberto apagó el televisor rápidamente ante la llegada de su contrario, antes de poder ver de qué trataba aquella noticia. «Disculpa, no me agradan mucho los noticieros, pero...» Pasando a otro tema, «¿A qué se debe tu visita?», dijo Roberto cambiando de tema, aún algo nervioso ante la visita inesperada. «Ya sabes, quería aprovechar en conocernos mejor y... Sé que tú y yo apenas nos conocemos, pero... ¿Me puedo quedar un rato aquí? Solo unas horas. Es que, la verdad, no sé a dónde ir por el momento, solo unas horas. Ya al rato me voy y buscaré otro lugar para dormir», mencionó Gael. Roberto solo se quedó mirando un momento y contestó: «Puedes quedarte todo lo que quieras. Si quieres dormir aquí, adelante, no tengo problemas. Si no tienes a dónde ir, puedes quedarte aquí hasta cuando gustes». Gael miró incrédulo ante la oferta repentina. «¿En serio?». Roberto asintió la cabeza. «Por supuesto, se ve que no has tenido un buen día, ¿cierto?», dijo Roberto. Su contrario permaneció callado unos segundos hasta que una leve sonrisa se marcó en su rostro, haciendo que tratara de abrazar a Roberto por la emoción, cosa que no es muy común en él, pero esta vez su emoción fue más grande. Sin embargo, su contrario se apartó rápidamente como reflejo de él. «Perdona, pero no me agrada el contacto físico», dijo Roberto sintiéndose culpable ante el reflejo. «Lo siento», respondió avergonzado. Las horas pasaron. Hablaron de diversos temas que ambos se entendían. Al parecer tenían cosas en común, desde compartir canciones favoritas, artistas, comidas, series y películas. La noche no tardó en llegar. Al parecer el tiempo podía pasar tan rápido de un instante al otro. «Supongo que ya es hora de irme. Aún así, muchas gracias por dejarme quedar un rato y poder hablar», dijo Gael, aunque para ser sincero aún no sabía dónde pasar la noche. «¿Estás seguro? Como dije antes, quédate, no me molesta. Aún tenemos muchos temas sobre qué hablar», respondió el pelinegro. «¿Seguro?». «Por supuesto. Aparte me gustaría que vieras esa película que te mencioné hace rato. Parecías con ganas de verla. Vamos a verla juntos en el televisor. ¿No te gustaría?», preguntó Roberto. «Me encantaría», respondió Gael. La noche pasó igualmente rápido. Gael quedó encantado con aquella película de terror. Ahora se convertiría en una de sus favoritas. Después de la película, Roberto se despidió de él para dormir. Al siguiente día, Gael abrió los ojos lentamente. Se levantó del sofá cuando, al tallarse los ojos, sintió una ligera pesadez en su cabello. Se percató que eran más flores amarillas que se encontraban en su pelo. Molesto, Gael rápidamente se quitó aquellas flores, aún confundido de dónde provenían.
Mientras por otro lado, Roberto apenas abría los ojos al despertar, se levantó y se preparó para el desayuno. «Buenos días», dijo para Gael. «Buenos días. Supongo que vas a desayunar algo. Te haré compañía, pero no quiero nada. No tengo hambre», respondió Gael para luego oír una alarma de un reloj digital algo antiguo, la cual Roberto apagó. «Lo siento por el ruido. Es mi recordatorio de mi medicamento», contestó Roberto. Gael se percató en la mesa varios pequeños botes anaranjados con diversas pastillas con diferentes descripciones, pero su contrario de los varios botes solo tomó uno, ignorando los demás medicamentos. «¿Por qué no tomas los demás medicamentos? ¿Son los que te recetaron en el hospital?», preguntó Gael. Roberto asintió. «Los demás botes no los tomo porque, aunque me los hayan recetado, me hacen mucho daño. Solo tomo el que me ayuda para la ansiedad. Los demás son botes para un diagnóstico que me dieron erróneo», contestó Roberto. «¿Diagnóstico erróneo?», pensó Gael. «Roberto, para ser sincero, desde el primer día me da mucha curiosidad el saber por qué estás en un hospital como ese. Si solamente podrías ir a un psicólogo o psiquiatra, a menos de que tengas un diagnóstico». «Esquizofrenia», contestó Roberto cortamente. «Ese es el diagnóstico que todos me dicen que padezco desde niño. Siempre fui un problema para las personas que se hacían a cargo en las casas o hogares donde estuve, hasta que terminé ahí, en ese hospital. Ellos me dicen que no represento algún peligro para estar internado, pero aún así me mantienen vigilado». Gael se mantuvo en silencio por aquella respuesta. Roberto continuó al ver la mirada de sorpresa de su contrario. «Gael, si te dijo la verdad, ¿me creerías?». Su contrario solo asintió la cabeza. «Va a sonar fantasioso, pero desde que nací tengo un don. Puedo ver gente muerta, espíritus, fantasmas. Puedes decirle como quieras. Pero no tengo esa enfermedad, la cual me hace estar en el hospital», respondió. Gael solo se quedó callado ante tal afirmación. «¿No me crees, cierto?», preguntó Roberto. «No es que no te creas, solo no esperaba eso, solo eso». «Comprendo», respondió Roberto. «Solo que necesito ver para creer, ¿me entiendes?», continuó Gael. «Sí, lo comprendo y te aseguro que lo harás, tarde o temprano», volteó Roberto para mirar al chico de pelo azul. «Si es verdad, ¿tú crees que puedas hablar con alguien en específico?», dijo Gael con algo de timidez. Roberto lo miró con curiosidad. «¿Con quién quieres hablar?», respondió Roberto. «Con mi mamá». «¿Tú crees que puedas hacerlo?», dijo Gael después de que su mirada se tornara seria y melancólica. «Me gustaría hablar con ella, pero solo puedo hablar si los espíritus vienen a mí. Si estuviese aquí contigo, yo ya lo hubiera visto», dijo Roberto con sutileza para su contrario. Sin embargo, Gael bajaba la mirada con tristeza. «No te entristezcas. Si no la veo por aquí, podrá significar que pasó a la luz. Allá está en un lugar mejor. No sabes las veces que he visto espíritus cruzar al otro lado. Siempre los veo con una cara de felicidad y tranquilidad», respondió Roberto. «Pero eso significa que ya nunca la volveré a ver o escuchar, ¿verdad? Yo solo quería decirle lo cuanto que la extrañaba», dijo Gael aún con cierta tristeza. «No exactamente. Ella te estará esperando en ese otro lado. Cuando estés listo para cruzar, algún día volverás a verla». Gael levantó levemente la cabeza, tranquilizándose después de escuchar aquellas palabras. «Supongo que tendré que creerte acerca de lo que ves a gente muerta, ¿cierto?». Roberto solo rió ante la respuesta. «Si ese es el caso, déjame hacerte unas preguntas. Esto es interesante», dijo Gael, lo cual provocó una risa de Roberto. «Adelante, estoy listo para el examen sorpresa». «¿Cómo son? Quiero decir, ¿cómo los ves? ¿Cuándo los ves?», iniciaba la encuesta Gael. «Los veo a veces, todos los días. Tienen dos formas. La primera, suelo verlos como si fueran cualquier persona normal, de carne y hueso, y la segunda forma es cuando se mueven rápido y se convierten en una gran esfera de energía azul muy brillante». «¿Te dicen lo que quieren? ¿Como sobre sus asuntos inconclusos?», continuó preguntando Gael. «A veces», respondió el pelinegro. «¿Por qué dices que los ves a veces? ¿No puedes verlos a todos?». «Sí puedo, pero a veces no me acerco, porque algunos no quieren que los vea». «¿Por qué?». Aquella sonrisa de su contrario pelinegro se le borró lentamente, convirtiéndose en una expresión un poco más seria. «Estoy esperando una respuesta», dijo Gael. «Porque algunos no saben que están muertos», respondió el pelinegro. «No entiendo. ¿Cómo pueden haber espíritus que no saben que murieron?». «¿Sabes? Yo siento que ellos lo saben, aunque sea muy dentro de ellos, solo que requieren tiempo en aceptarlo». «Di algo que nadie o casi
nadie sepa sobre los espíritus, que no puedes permanecer mucho tiempo con ellos, ya que, al ser energía, se alimentan de más energía de los que aún están vivos. Por eso a veces pueden tocar objetos, hacer apariciones o controlar cosas que necesitan electricidad, televisiones, celulares, etc. Todo esto porque consumen la energía de cualquier persona, haciendo que ésta cada vez se debilite. Yo por eso suelo a veces poner sal de clavo y algunas velas en mi casa, para que al menos aquí esté tranquilo. Pues yo no veo ni la sal ni las velas, preguntó Gael. Se me acabó la sal, respondió Roberto entre risas. Pues adivina qué. Examen terminado, aprobaste, respondió Gael riendo un poco. Por culpa de mis preguntas se enfrió tu desayuno, lo siento, déjame recalentarlo para ti, dijo Gael para después intentar tomar el plato de su contrario, pero este lo tomó primero rápidamente y él mismo se lo recalentó. No te preocupes, puedo hacerlo yo mismo, dijo Roberto. Después de recalentar la comida, una segunda alarma de aquel reloj antiguo sonó. ¿Otra alarma?, preguntó Gael. Me avisa que falta poco para mis clases. ¿Tienes clases?, siguió preguntando Gael. En línea, por mi ansiedad y demás enfermedades diagnosticadas por el hospital, no puedo ir a una presencial. Aparte, cuando era niño reprobé 2 años en la secundaria. Desde ese entonces estoy atrasado en la preparatoria. A esta altura debería estar en la universidad, pero no creo poder llegar a eso, respondió Roberto con desánimo. No lo pienses así. Se ve que no has tenido las mejores oportunidades, pero puedes ver que aún así las aprovechas y quieres seguir adelante, y podrás con eso y más si realmente lo deseas y luchas por ello, respondió Gael tratando de motivar a su contrario, lo cual aparentemente funcionó, al ver que una sonrisa de su contrario se formaba lentamente. Pasaron los minutos. Roberto tomaba clases de aquella clase, guardando silencio y poniendo detallada atención, lo cual hacía que el ambiente se tornara aburrido para Gael, lo cual lo volvió algo inquieto, caminando de un camino para el otro, pasando a propósito delante de la cámara, haciendo muecas delante de ella, haciendo reír a Roberto. ¿Qué haces? Tengo la cámara prendida, decía Roberto, aguantando la risa, apagando la cámara. Lo siento, es que el profesor no ayuda, vuelve el ambiente aún más aburrido. Te veías tan serio que pensé que un poco de risas no molestarían. Tienes razón, no molestan. Es más, la necesitaba, ¿sabes? Gracias, dijo Roberto para después escuchar a su profesor dando por terminada la clase. Finalmente. Iba a morir de tanto aburrimiento. No sé cómo soportas esto. Al menos yo al ir en presencial la paso sin tanto aburrimiento, ya que tengo a algunos amigos para hablar. Realmente tu clase me pareció una eternidad, dijo Gael. Algo me dice que tú debes de ser el tipo de persona que se sienta atrás del salón, dijo Roberto en tono de burla. ¿Cómo lo supiste? Realmente debes ser un psíquico o algo así, pero no creas que por ser así saco malas notas. Solo que no me gusta destacar de esa manera, dijo Gael con una sonrisa en el rostro. ¿Ya viste cómo es un día conmigo en clases? ¿Cómo suelen ser las tuyas?, preguntó curioso Roberto. Pues bueno, voy en clases vespertinas, voy a una escuela pública, pero para ser sincero, junto a mis tíos estamos planeando que pronto me cambiaré a una escuela privada. Dicen ellos que es lo mejor para mí, pero por el momento mi rutina diaria es solo estar en clases. A veces me salto 1 o 2 veces, si te soy honesto, respondió Gael entre risas. Yo nunca entendí por qué a los demás les gusta saltarse las clases. La verdad, antes no solía hacer eso, pero hay una chica de la escuela privada que conocí. Me parece linda y me gusta salirme de la escuela un rato para poder ir a verla. ¿Es tu novia?, preguntó Roberto. No, me gustaría que algún día lo fuera, pero por el momento solo somos amigos, dijo Gael. Entiendo, ya vi por qué te aburres. Tu rutina en clases es muy diferente a la mía, dijo Roberto. ¿Y qué de ti? ¿Tienes novia?, preguntó el peliazul. ¿Novia? No, gracias. No sé si me entiendas, pero para mí las chicas son como el café. No me gusta el café. Respondió Roberto volteando a ver a su contrario con risas. Entiendo, entonces, ¿novio? No, desde que me fui de la casa hogar ya no. Interesante, hoy aprendí varias cosas de ti en pocas horas. 1. Desayunas muy poco. 2. Tomas clases en línea aburridas. 3. Tomas medicamento. 4. Tienes un diagnóstico. 5. Ves espíritus. Y 6. Te gustan los chicos, pero no tienes novio. Y no te gusta el café, dijo Gael riendo. Vaya, realmente sabes demasiado sobre mí, ¿eh? Respondió igual entre risas. Pero ahora que lo pienso, casi no sé nada de ti, Gael. Supongo que es verdad. ¿Qué quieres que te diga?
dijo divertido con una sonrisa en el rostro. ¿Te puedo preguntar algo?, dijo Roberto. Su contrario solo asintió la cabeza. ¿Qué pasó antes de que llegaras ayer conmigo? ¿Por qué estás aquí?, preguntó el pelinegro para que poco a poco la sonrisa de su contrario se desvaneciera. Yo no tenía un lugar donde ir. Hace unos días me enfadé con mi tía y en mi casa, bueno, no me gusta pasar mucho tiempo ahí. Perdón otra vez por tomar mucha confianza contigo. Apenas nos conocemos y ya he estado demasiado tiempo aquí. Y otra vez yo te digo que no tienes que irte si no quieres, si no tienes un lugar seguro. Quiero que aquí lo tengas. Tienes razón. Apenas nos conocemos, pero ¿qué más da? Yo hace poco salí de una casa hogar. No tengo padres, siempre he vivido en este tipo de casas y en ninguna me había sentido seguro. Yo sé lo que se siente y no quiero que tú tampoco tengas un lugar seguro, así que quédate una vez más, dijo Roberto. No sé qué decir. Te abrazaría agradeciéndote, pero no te gusta el contacto físico. Pero gracias, en serio. No es nada. Cambiando de tema, aprovechando que mis clases acabaron por hoy, ¿te gustaría ir al parque? Sé que últimamente está haciendo frío, pero es mejor que estar en mi casa pequeña, dijo Roberto. Gael accedió. Roberto tomó una chaqueta algo gruesa y se la puso para abrir la puerta, percatándose que no solo hacía demasiado frío, sino en la mañana había nevado levemente, cosa que jamás había pasado en la ciudad. Era aparentemente la primera vez que nevaba. Definitivamente el cambio climático estaba haciendo de las suyas, pero aún así ambos se alegraron al instante. Era la primera vez que veían nieve. No lo creo. Roberto, ¿estás viendo lo mismo que yo? Vamos al parque. Vamos a hacer ángeles de nieve. Siempre quise hacer eso. Gritó de emoción Gael, corriendo hacia el parque que quedaba cerca de la casa del pelinegro. Su contrario solo caminaba lentamente, viendo cómo el chico de pelo azul se tiraba al suelo con gran entusiasmo, mientras él solo observaba, parando su camino, fijando su mirada en un poste de madera con varios carteles e informes, viendo uno en específico que llamó su atención. Roberto, ¿no vas a venir? Me siento solo aquí, gritó Gael emocionado. Sí, ya voy, respondió Roberto, dejando aquel cartel de lado para acostarse en la nieve junto a su amigo. Aquel chico de pelo azul no paraba de sonreír junto al chico pelinegro, mientras contemplaban caer los pocos copos de nieve que había. Aunque la nieve fuera poca, fue un gran día para ellos. Ya en la noche ambos regresaron a la casa del pelinegro, después de estar mucho tiempo bajo la nieve y tener diversas conversaciones. En ningún momento ambos dejaron de sonreír. Hoy fue un gran día, hace mucho no me la pasaba así, dijo Gael entrando a la casa. Lo mismo digo, respondió Roberto. Mañana trataré de que también la pasemos bien. Hay que aprovechar el fin de semana. Me parece más que perfecto, ¿sabes? La verdad no entiendo el por qué. Gael solo cayó al instante sin seguir la oración. ¿Qué ibas a decir? Preguntó con curiosidad Roberto. Nada. Iba a decir que no entiendo el por qué no tienes novio si eres una persona muy atenta y divertida, dijo Gael mirando hacia otro lado. Hubo un leve silencio debido a que el contrario pelinegro se encontraba sin palabras, levemente sonrojado. Tú también eres una persona atenta, divertida y mucho más, Gael, respondió Roberto para después despedirse e irse a dormir. Poco a poco amaneció de esa noche de otoño inusualmente un poco más fría. Roberto se encontraba en su cama profundamente dormido entre las sábanas hasta que un grito lo despertó repentinamente. Instintivamente corrió a donde se encontraba su amigo. «Gael, ¿estás bien? ¿Por qué gritaste?», dijo el pelinegro viendo a su contrario apoyando sus rodillas contra el piso, quitando con gran desesperación pequeñas flores amarillas que tenía enredadas en su pelo. «Basta, ya me harté de estas estúpidas flores. No sé de dónde vienen tantas cada mañana», gritó Gael de desesperación, arrancándose las flores y tirándolas, con una mirada de enojo y desesperación al no poder entender esa situación. «Tranquilo, todo va a estar bien, solo son flores, respira un poco. ¿Desde cuándo te aparecen esas flores en el pelo?», preguntó Roberto. «Desde el día que llegué a tu casa. Esa mañana desperté en el campo de flores, donde hay muchas de esas estúpidas flores amarillas. Algún idiota de mi salón la noche pasada se le hizo gracioso botarme ahí, y desde ese día no he podido quitarme esas cosas en el pelo. Al parecer tengo bastantes, ya que no se me quitan», dijo Gael. «¿El campo de flores amarillas?», respondió Roberto.
Sí, ¿cómo se llama ese campo? Creo que le pertenece al conjunto de campo de Villa de Real, o algo así. Realmente es un campo muy grande. Luego está una carretera, dijo Gael más tranquilo, quitándose la última flor que tenía en el pelo, viendo a su contrario sin recibir respuesta de este, solo con una gran mirada pensativa. Gael, necesito ir a un lugar, ¿ok? Olvidé que tenía que entregar algo en correos y hoy cierran temprano. ¿Tú crees que puedas esperarme aquí? Pero es muy temprano aún, no creo que los locales o correos estén abiertos. Tú confía en mí, no me tardo. Espérame aquí y al volver continuamos con nuestro plan de pasarla bien hoy. Tengo en mente un lugar que te sorprenderá, dijo Roberto mientras tomaba una hoja, un bolígrafo y una carta en blanco, e irse rápidamente cerrando la puerta. Gael obedeció aquella orden, permaneciendo en la casa de su amigo, esperando pacientemente los minutos hasta que las horas pasaron, hasta escuchar la cerradura de la puerta abriéndose. ¿Por qué tardaste tanto? Me moría del aburrimiento, dijo Gael. Lo siento, desventajas en ir en transporte público, respondió el pelinegro. ¿Por qué te fuiste así? Estabas raro. ¿Sabes? A mí siempre me han llamado raro, respondió Roberto. Pero bueno, ya que estoy aquí más tranquilo, ¿qué te parece seguir con el plan de divertirnos un día más? Cuando sea noche quiero mostrarte algo, pero por el momento vemos una película o lo que tú gustes. Me parece bien, respondió Gael. Roberto al caminar para dirigirse a la TV tambaleó un poco su caminar. Al parecer se había mareado, haciendo que casi se tropezara. ¿Estás bien?, preguntó Gael. Sí, solo que me siento un poco enfermo, eso es todo, dijo Roberto. Las horas pasaron, no solo vieron una película, sino varias, hasta que anocheció. Roberto se puso una chamarra debido al frío y se preparó para salir. Ven, acompáñame, te mostraré algo. Gael lo siguió sin pensar. Caminaron y caminaron hasta llegar al cementerio de la ciudad, cosa que le pareció sumamente raro al peliazul. Qué peculiar plan para divertirse, dijo Gael riéndose un poco. Tú confía en mí, dijo Roberto. Exactamente, ¿qué estamos haciendo aquí? Voy a mostrarte un poco de mi don. Siempre cuando tengo tiempo en las noches me gusta venir aquí. En esta hora es donde usualmente se pueden apreciar los cientos de fantasmas que hay aquí. Te juro que es más bonito que ver las estrellas, dijo Roberto con gran entusiasmo. Y eso no es todo, tú también lo podrás ver. ¿Eso es posible?, preguntó Gael con curiosidad. Claro que sí, ¿y sabes por qué? Porque tú eres especial, Gael, y estoy seguro que también podrás apreciar lo que yo, dijo Roberto. De acuerdo, ¿necesito hacer algo?, preguntó Gael aún confundido. No, solo siéntate conmigo, respondió Roberto. A pocos minutos después de anochecer completamente, brillantes esferas de energías azules rodeaban el lugar, dando así un espectáculo único. Gael se mostraba con una gran cara de sorpresa, después de felicidad, volteando a su contrario y sonriéndole a este. ¿Verdad que es bonito?, dijo Roberto, devolviéndole la sonrisa. Es lo más bonito que alguien me ha enseñado. Tienes razón, es más hermoso que ver las estrellas, dijo Gael. Me alegra que lo disfrutes, dijo Roberto volteando a su contrario manteniendo aquella sonrisa. Roberto, ¿te puedo decir algo?, dijo Gael. Roberto solo asintió con la cabeza, aún mirándole a los ojos. Estos días contigo se volvieron los más bonitos de mi vida, gracias, dijo Gael a Roberto con una sonrisa sutil. Me gusta estar contigo, terminó Gael de decir para después girar la mirada a otro lado debido a la vergüenza. La noche pasó y ambos volvieron a la casa del pelinegro. Roberto tomó una ducha para después dormir cómodamente en su cama, poco a poco amaneciendo, y así despertarse gradualmente. Se percató de la hora. Ya era algo tarde, así inusualmente sin escuchar algún ruido de su contrario. Se levantó y caminó hacia la sala, viendo como su contrario en silencio lentamente se quitaba nuevamente más florecitas amarillas que se encontraban en su pelo. Ya me cansé de esto, pero para ser sincero, ya me acostumbré, decía Gael quitándose las últimas flores que le quedaban en el cabello. Gael, creo que tengo que decirte algo, dijo Roberto. Yo también. Para ser sincero, he estado pensando en algo toda la noche y necesito decírtelo. Creo que es lo mismo que me quieres decir, dijo Gael. Si es así, tú primero, dijo Roberto. Yo he estado pensando en estos días que he estado contigo, de la manera que me acogiste en tu casa, del cómo me tratas tan amable, tan gentil, como si me hubieras conocido de toda la vida. En estos días me has hecho sentir muy bien. Nunca había tenido algo así con alguien y
Me preguntaba a mí mismo toda la noche si realmente así es como se siente querer verdaderamente a alguien. Tener a alguien que genuinamente se preocupe por ti. Tal vez, puede que, no sé, algo me dice que te gusto, dijo Gael con nerviosismo, y con eso quiero llegar a que puede que también me gustes. Gael, ante tal nerviosismo, se quedó mirando cabizbaja mientras esperaba una respuesta, pero el pelinegro se mantenía callado, casi mudo. Ante la confesión, no sabía qué responder o decir, hasta que pasaron varios minutos. Roberto tomó valentía. Gael, yo no sé qué decir, dijo Roberto para ser interrumpido con alguien tocando la puerta principal. Roberto entreabrió la puerta para así adelante encontrarse con una mujer y un hombre atrás de ella. Hola, buenos días, disculpa, ¿tú eres Roberto Martínez?, dijo aquella mujer. Gael reconoció al instante aquella voz femenina, era la de su tía. Sin saber qué hacer, solo se ocultó un poco atrás de la casa para que ella no lo pudiera ver. ¿Qué hacía su tía ahí? Gael se alarmó pensando miles de razones del por qué ella estaría tocando en la puerta de Roberto, hasta que una razón se le hizo la más probable. Era verdad. Él había estado más de 3 días sin contactarse con su familia. Ellos deben estar muy asustados y buscándolo como locos. ¿Qué iba a decir en su defensa? Cuando lo encuentran en casa, ya se imagina a toda su familia regañándolo. Definitivamente está muerto. Lo castigarían de por vida y sermones diarios de sus tíos y tías durante años. Buenos días, sí, soy yo. ¿Qué se le ofrece?, respondió nervioso Roberto. Somos la familia de Gael Maurian. Estos días, como sabrán, no han sido tan fáciles. Las enfermeras del hospital psiquiátrico me comentaron que ustedes dos eran amigos. ¿Eso es verdad? Sí, respondió Roberto pausando su oración para voltear y ver a Gael. Él solo lo miró y suspiró con gran pesadez, para así volver a mirar a la mujer. Sí, lo éramos. Realmente siento lo que pasó, señora. ¿Lo que pasó?, pensó confundido Gael para salir de su escondite. La mujer, aún mirando a Roberto, se dio un respiro para sollozar. Lo siento, no he parado de llorar. Simplemente no puedo, dijo la mujer para abrazar a su marido. Tía, yo lo siento mucho, nunca debí pelear contigo y desaparecer de esa manera. Por favor, no llores, dijo Gael mientras se acercaba, pero la mujer no lo escuchó. Qué pena que veas esto, solo vine para invitarte a la ceremonia de despedida. Es mañana en la mañana. Aún no puedo procesar todo lo que pasó, si tan solo ese día no hubiera ido con su padre. Sollozó la mujer, aún aferrada a su marido. Roberto, con mirada decaída, solo volteó a su contrario, susurrándole un «lo siento». ¿Tía? Tía, aquí estoy, por favor contéstame. Tía, en serio, lo siento, nunca debí gritarte, nunca debí desaparecer así, pero por favor deja de ignorarme. Gritaba Gael, cayendo en la desesperación y angustia. Tenía ganas de llorar, pero, por alguna razón, no salían lágrimas. Gael trató de tomar a sus tíos del brazo antes de que se marcharan, sin embargo se percató del cómo su mano traspasaba la de ellos. No entiendo, ¿cómo pueden haber espíritus que no saben que murieron, sabes? Yo siento que ellos lo saben, aunque sea muy dentro de ellos, solo que requieren tiempo en aceptarlo, recordó Gael. No, gritó Gael cayendo al piso angustiado, haciendo que la electricidad de la casa diera parpadeos y prender el televisor que estaba en el canal de noticias. Hoy seguimos en el caso del joven Maurian M., desaparecido desde el día martes. Hoy en la madrugada, gracias a una carta anónima, se halló el cuerpo en el terreno perteneciente al Jardín Villarreal. Todo indica a que el principal sospechoso es el padre del joven, debido a un arrebato de ira, cuando el joven pretendía recoger sus pertenencias para mudarse con otros familiares. Mientras tanto, desde hace pocas horas se dificultaba la búsqueda del cuerpo, debido a que en estas épocas de otoño este terreno se encuentra plagada de flores de temporada amarillas. Roberto miró a su contrario, recordando esa mañana del martes. Despertando y preparándose para sus clases, cuando al abrir aquella red social, lo primero que apareció en la pantalla de inicio fue proveniente de un grupo de la ciudad, una mujer anunciando la desaparición de su sobrino, Gael Maurian M. Roberto, al instante de ver la foto, se percató que era aquel chico que había conocido el día anterior. Rápidamente prendió el televisor en el canal de noticias para percatarse que su desaparición también se comentaba en los noticieros. Fue ahí donde salió de su casa para tomar aire.
Regresando decidió volver a salir. Cuando abrió la puerta se encontraba frente a aquel chico de cabello y ojos azules. O recordando al igual aquella vez que nevó, en sus clases en línea, con la cámara prendida, teniendo la previsualización de la cámara, apareciendo solo él, riendo aparentemente solo. Al igual, ese mismo día, mirando aquel poste con carteles varios, pero solo poniendo atención en uno en especial, se busca a Gael Maurian M., 17 años, desapareció el día lunes, en la noche después de ir de visita al hospital psiquiátrico, dirigiéndose al hogar de su padre. Si se sabe alguna información de él, por favor, llame al siguiente número. Al igual, después de pararse después de estar en la nieve, solo se observaba marcada una silueta en la nieve, en vez de dos. Gael aún en el piso, sollozando fuertemente, aún sin lograr que alguna lágrima corriera en sus mejillas. Lo siento mucho, Gael, traté de decírtelo, pero no sabía el cómo, perdóname, dijo Robert. Gael solo volteó la mirada a su contrario y sin decir alguna palabra, desapareció de su vista. ¿Gael? Dijo Roberto sin recibir respuesta. Así pasaron las horas, sin volver a ver de nuevo al peleazul en ese día. Era de mañana del siguiente día. Roberto se levantó, tomó un baño y vistió prendas negras para dirigirse a aquella ceremonia de despedida. Al llegar vio familiares y algunos compañeros de escuela de Gael, mirando cómo hablaban unos con otros, estando él solo en silencio. Cuando subiendo la mirada pudo apreciar durante unos segundos a aquel chico de ojos azules mirándolo fijamente para de un momento a otro desaparecer. Regresando de aquella ceremonia se dirigió a su casa, esta vez tomando el camino más largo para caminar, deteniéndose en aquel terreno de flores, siendo bloqueado por cintas amarillas policíacas, también viendo que se colocó una cruz rodeada con una corona de flores y varias velas. Al llegar a casa se despojó de aquellas prendas negras, volviendo a sus prendas moradas, para cenar y así volver a salir de su casa, dirigiéndose al cementerio, buscando aquella nueva lápida, viendo de lejos cómo aquel chico se encontraba al lado de esta viendo las estrellas. Gael, ¿desde cuánto lo supiste? Dijo Gael cortamente sin voltear a ver a su contrario. Desde el primer instante que te apareciste en mi puerta. Gael guardó silencio por un instante, dando tiempo para que Roberto se sentara junto a él. ¿Tan ingenuo fui? Dijo Gael volteando la cabeza con una voz entrecortada. Perdóname en serio, tienes todo el derecho a estar molesto conmigo, dijo Roberto. No estoy molesto contigo, así que puedes estar tranquilo. Estoy molesto conmigo, por ser tan tonto e ingenuo. Debí haberme visto como un imbécil para ti. No eres ingenuo. ¿Quieres saber cómo te veías para mí? Un chico lleno de energía, felicidad, entusiasmo, carisma, pero tan lleno de vida. ¿Cómo yo te podía arrebatar eso al contarte la verdad? Solo necesitabas un lugar donde sentirte seguro, solo eso. Ahora lo recuerdo todo. Es verdad que mis compañeros me habían invitado a una fiesta, pero no fui. Y yo pensando todo este tiempo que era una broma de ellos, dijo Gael tomando un suspiro. Ese día que nos conocimos en el hospital, yo después me dirigí a la casa donde antes vivía con mis padres. Desde que mamá murió, yo noté que mi padre cada vez se volvía más violento, así que me mudé con mis tíos. Ese día solo fui porque necesitaba algunas cosas que había dejado ahí. Según yo, él no estaba en casa, pero me equivoqué. Peleamos como siempre. A veces me tomaba del cuello solo para asustarme, pero creo que esa vez no controló su fuerza. Yo lo siento mucho. ¿Tú enviaste la carta?, dijo Gael. Sí. Usualmente yo no hago muchas cosas con mi don, siempre sintiéndome impotente al no poder ayudar o hacer algo, porque sé que sería jugar con fuego cuando estás en la mira del hospital psiquiátrico, viendo cada uno de mis movimientos para decidir si me internan o no y quitarme mi casa. Pero por primera vez realmente no quería estar con los brazos cruzados. Sentía que tenía que hacer algo. Así que cuando mencionaste el campo de flores amarillas, lo supe todo. E hice una carta en anónimo y la puse debajo de la puerta en el departamento de policía antes de que alguien estuviera allí, porque simplemente no importaba lo que pasara conmigo mientras tú tuvieras la justicia que te merecías, dijo Roberto. Gracias no solamente por eso, sino que en estos días contigo fueron los más felices que he pasado incluso cuando aún seguía con vida.
Hoy en la mañana en la ceremonia vi familiares y caras conocidas. Me sorprendió que a los que yo consideraba amigos de la preparatoria, los que siempre me invitaban a fiestas, me daban bebidas y demás cosas, ninguno estaba ahí. Simplemente supongo que ya no la servía. Fue ahí donde me di cuenta que tú fuiste y eres la única amistad verdadera que he tenido. Tú en estos días realmente te preocupaste por mí, me ayudaste, te reíste conmigo y me protegiste, algo que jamás alguien habría hecho por mí, dijo Gael con la voz entrecortada, sin salir lágrimas de él. No es nada, respondió el pelinegro. Yo también perdóname por confundir tus intenciones. Por un momento realmente pensé que yo te gustaba, dijo Gael. Y no te equivocaste, ¿sabes? Realmente me preguntaba qué había en ti, qué hacía que te tratara diferente a los demás espíritus, qué hacía que yo permitiera que te quedaras en mi casa y sentirme que debía protegerte a todo lo que cueste. Realmente no lo entendía, hasta que tú me dijiste que sentías que tú me gustabas. Fue ahí donde mi mente dijo, claro, tiene sentido, ¿por qué no me di cuenta antes? Es eso. Pero supongo que no lo quería aceptar porque era subir un escalón más a la locura. Después de todo eso, lo que me faltaba, enamorarme de un espíritu, dijo Roberto. Gael permaneció en silencio ante aquella confesión, volteando a su contrario lentamente. Pues ya somos dos locos, supongo que yo como espíritu no puedo enamorarme de una persona, pero aquí estamos. ¿Qué pasó con la chica que me dijiste que querías que fuera tu novia?, dijo Roberto. Para ser honestos, no me gustaba tanto, dijo Gael haciendo reír a su contrario pelinegro. No sabes lo que daría por poder tocar cosas. Tengo tantas ganas de besar al menos tu mejilla, aunque no te guste el contacto físico. Para ser sincero, sí me gusta el contacto físico. Te mentí para que no trataras de tocarme y supieras que no puedes tocar personas, dijo Roberto. Eres un mentiroso, dijo Gael riéndose, dando sin pensar un pequeño golpe al brazo del contrario. Para la sorpresa de ambos, la mano no traspasó el brazo del pelinegro. Yo acabo de tocarte, dijo Gael, incrédulo. Debe ser por la energía que consumiste en estos días. Recuerda que los espíritus se alimentan de energía. Entre más tengas, puedes tocar cosas. Por eso luego hay mucha gente que dice que sintió que los tocaron del brazo, cara, espalda o hasta controlar las cosas eléctricas, dijo Roberto. ¿Energía? Espera un momento. Por eso te sentías mareado. Era yo quitándote tu energía, ¿cierto? Dijo Gael. Roberto solo asintió. Esa es la razón del por qué con los demás espíritus no permito que estén mucho tiempo conmigo o entren a mi casa. Por eso pongo sales y demás cosas, pero cuando llegaste tú, no me interesó que te robaras mi energía, para ser honesto, respondió el pelinegro. Entonces, si ese es el caso, quiero que tomar tu energía haya valido la pena, dijo Gael para besar varias veces la mejilla de este. Bueno, aquí quiero que hacer como que un corte, para nada más como que explicar, para que no se sienta raro, cómo se ve ante los ojos de los demás, o sea, tipo en tercera persona. Como que en este punto Gael almacenó tanta energía que para una persona que no puede ver fantasmas, simplemente vería como que los dos, ¿ok? Como que Gael a este punto ya es Chernobyl en energía, ¿ok? Entonces, si es una persona como que pasa por ahí, no vería nada más a Roberto, sino también vería a Roberto y Gael por unos segundos, pero sí se ven, ¿ok? O sea, mientras Gael está tocando a Roberto, como que se ven los dos. Como que quiero hacer ese hincapié. Ahora sí, ya. Continúo. Entonces, si ese es el caso, quiero que tomar tu energía haya valido la pena, dijo Gael para besar varias veces la mejilla de este. Roberto podía sentir aquellos fríos labios en varias partes de sus mejillas, haciendo que se tornaran de un color ligeramente rojo, sonrojándose. Gael paró lentamente para ver a su contrario a los ojos y luego su mirada bajó a sus labios. Puede sonar muy loco lo que quiero hacer, pero creo que vale la pena intentarlo, susurró el chico de ojos azules después de tocar con su mano en su rostro de este para luego abalanzarse sobre él y besarlo en los labios. Vaya que tenías energía acumulada de sobra. Definitivamente después de esto, tal vez sí merezco que me encierren en el psiquiátrico, dijo Roberto después del beso, haciendo reír a Gael para después tocarse la cabeza debido a un gran mareo. Tal vez no fue buena idea, mi sola presencia te hace daño, lo siento mucho, dijo Gael preocupado. Si me lo preguntas, cada segundo valió la pena, dijo Roberto aún tocándose la cabeza. ¿Sabes? Si aún estuviera con vida, me hubiera encantado ser tu novio, dijo Gael con timidez.
Sí, a mí también me hubiera encantado, dijo Roberto. ¿Y por qué no ahora? Quiero decir, puedes verme y escucharme. ¿No es suficiente eso?, dijo Gael. Gael, no podemos. Aunque me encanta estar contigo, yo ya no puedo estar junto a ti. Necesitas ir a la luz. Ese es un lugar mejor para ti. Aún no entiendo por qué no la has visto, dijo Roberto. Gael quedó en silencio, recordando aquella vez que despertó en el campo de flores amarillas, despertando con una luz bastante intensa para él. Entonces no era el sol, susurró Gael para sí mismo. Al darse cuenta de ello, aquella luz volvió a aparecer enfrente de él, parándose lentamente, asombrado por la belleza de esta. ¿Puedes verla?, Roberto preguntó. Sí, es bonita. Ve hacia ella, es lo mejor para ti. Pero ¿qué pasará con nosotros? ¿Qué pasará contigo? No quiero dejarte solo. No voy a ir a ella. Yo voy a estar bien, no te preocupes. No quiero dejarte, por favor. No hagas que te deje. Gael, ya sé que te preocupas por mí, pero quiero que sepas que este no es un adiós para siempre. Yo algún día también veré esa luz y me gustaría verte en ella. Así que acércate a la luz y dime qué ves en ella. Gael se acercó lentamente a aquella luz para ver más a detalle qué había en ella, hasta que al notarlo abrió los ojos con gran sorpresa. Veo a mi mamá. Roberto, está mi mamá. ¿Mi mamá? Mamá, dijo Gael con gran entusiasmo, corriendo hacia la luz hasta detenerse en el último paso, volteándose para ver a su contrario. Eso hizo que retrocediera aquella luz y volviera con el pelinegro. ¿Qué haces?, dijo Roberto ante la sorpresa. En serio no quiero dejarte atrás, dijo Gael con voz entrecortada. Gael, dijo Roberto igualmente con voz entrecortada. Gael se acercó y plantó un último beso en su mejilla, agotando el último tramo de energía que le quedaba de su contrario. Supongo que este es un adiós, dijo Roberto con ojos llorosos. Roberto, tal vez no sepa mucho sobre este mundo de los espíritus como tú, pero quiero que sepas que vivir como la conocemos antes de morir, creo que solo es parte de ella, porque aunque no esté junto a ti, tal vez una parte de mí se quede para dar más vida, pero sobre todo vivir en tus memorias y corazón. Yo sé que contigo yo viviré para siempre. También te esperaré en el otro lado. Tómate tu tiempo, dijo Gael para caminar hacia aquella luz, para antes de dar el último paso y voltear a su contrario. En otra vida me hubiera encantado ser tu todo, dijo Gael para dar ese último paso y desvanecerse. En otra vida, Gael, dijo Roberto. Después de un rato, aún en lágrimas, Roberto se levantó para marcharse, no antes de voltear a la lápida de aquel chico con pelo y ojos azules, para percatarse que ahora estaba llena de pequeñas florecitas amarillas. A veces el cambio de pequeñas cosas, decisiones que nosotros consideramos insignificantes, puede marcar el cambio de una historia tan diferente y evitar algo tan grande. En otro universo, Gael escogió asistir a esta fiesta que le habían invitado sus compañeros de clase, para que ese día no hubiera recogido sus cosas en el día y hora incorrectos, y conocer al pelinegro meses más tarde. Ya trabajando como asistente del hospital, las cosas hubieran sido tan diferentes, para así no darle tanta importancia a unas simples e insignificantes flores amarillas. Fin. Y fin. Esto fue todo, chicos. Espero que les haya gustado la historia. Bueno, les voy a dar un segundo para como que pensar todo, recapacitar todo. Yo sé que el video es largo, ¿ok? Pero no podía dividirlo en dos. No podía dividirlo en dos porque este es un one shot, o sea, era un capítulo completo. Entonces prefiero que el video quede largo a que dividirlo en dos partes. Aparte, si lo divido en dos partes, ¿dónde queda el plot twist? O sea, dime de dónde queda el plot twist, ¿vale? Entonces, bueno, primero que nada, antes de empezar como con los comentarios extras, quiero que por favor me digan su más sincera opinión. O sea, yo ya sé que la historia ahorita que la lean tiene probablemente sus fallas ortográficas y demás. O sea, yo soy disléxica, ¿vale? O sea, yo juro que antes de publicar la historia releí la historia como 3 veces. Aún así, posiblemente pasé de largo una que otra cosa que se repite, hay palabra mal escrita o lo que sea. O sea, yo siempre he tenido esas fallas, ¿ok? Igualmente para trabarme, o sea, yo estoy muy segura que tengo una
¿cómo se dice? Un problema de dislexia, que eso me hace que me trabe, que no hable bien, que no hable fluido y aparte igual problemas para leer y para escribir, ¿ok? Bueno, yo creo que se supernota, ¿ok? Pero hice mi mayor esfuerzo. Luego otra cosa, pues nada, o sea, esta historia, pues es verdad que ya es la tercera o la cuarta, o sea, tipo no es la primera historia que escribo, pero sí es la primera historia donde pues tiene un plot twist, bueno, donde la publico, porque yo tengo historias que igualmente a veces tienen plot twists así como de what the fuck, pero la primera historia que publico, que tiene como que estos tipos de plot twists durísimos. Como dije antes, se me ocurrió la historia en poco tiempo, como en un día o dos. Y la verdad no recuerdo el porqué, o sea, sí recuerdo, creo que hubo 2 detonantes principales para que se me haya ocurrido como que el tema. Bueno, más bien 3. Primero, yo ya tenía como que la temática de esta historia. O sea, es verdad que hace más de un año, sí, de seguro más de un año, yo tenía la idea en mi mente, porque obviamente las historias a mí surgen, o al menos siempre surgen, porque yo me hago preguntas o me cuestiono. Entonces la historia surgió con una simple pregunta de ¿qué pasaría? O sea, si Roberto como personaje, o sea, como personaje en sí, en la historia original y en todas las historias alternativas, Roberto es un personaje donde tiene un don de ver y percibir fantasmas. Realmente es un don demasiado como que avanzado, porque igual dentro de mi historia, pues o sea, tipo, hay personas, por ejemplo, como que Roberto viene de una familia, por ejemplo, de su hermana y su mamá, pues podían escuchar fantasmas y así, pero Roberto tiene como que el don un poco agudizado y eso hace que también pueda ver a las personas. Entonces, yo simplemente me hice una pregunta de qué pasaría si, como Roberto puede ver fantasmas, a Gael de plano fuera un fantasma y como que cambiaría toda la historia, ¿no? Pero al principio me imaginé la historia como si Roberto hubiera conocido a Gael desde que es un fantasma. Yo le llamo así, historia beta, porque yo usualmente inicio mis historias con una idea beta. Entonces la historia beta que tenía en mi mente era Roberto que conocía a Gael como fantasma, Gael que acababa de fallecer y no recordaba la razón de por qué había fallecido, pero sí sabía, estaba consciente de que era un fantasma. Entonces él acudía a Roberto porque se daba cuenta que tenía un don, lo empezaba a molestar, a hostigar hasta que resolviera como que el crimen, porque en sí todo, él había fallecido, bueno, en la historia beta había fallecido en la escuela, por algún compañero y la verdad no recordaba bien. Entonces pues lo hostigaba hasta que pues se resolvía como que entre comillas el misterio y poco a poco ellos dos se enamoraban, ¿sabes? Pero pues nunca como que la idea como que no me atrajo lo suficiente, sentía que le faltaba algo, porque cuando una historia me atrae pues la empiezo a desarrollar y le empiezo a agregar más cosas y a unir puntos, porque ya en la historia beta ni siquiera sabía por qué se había muerto Gael o por qué había fallecido en la escuela, o sea, no sabía nada, no sabía nada, ni se me habían ocurrido escenas del por qué se enamoraban, o sea, tenía la idea, pero no tenía como que las ganas, la motivación de unir puntos y desarrollar la historia, pero la idea ahí seguía. Pasaron los meses. Y en Prime Video empecé a ver con mi mamá una de mis series favoritas desde que soy niña. O sea, desde que soy niña yo soy muy fan de una serie que se llama Ghost Whisper, o en español se llama Almas Perdidas. Es una serie, vaya, o sea, tipo es una serie que marcó mi infancia, o sea, me encanta demasiado. La empecé a ver desde pues la temporada 1 con mi mamá. Llegué, bueno, o sea, la recomiendo, está en Prime Video, pero voy a hacer un spoiler de la serie si no lo recuerdan bien. En un punto, en una temporada, creo que la temporada 5, 4. En una de esas temporadas, Melinda, que justamente esa chava, yo me inspiré ese personaje para hacer a Roberto, ¿ok? Entonces algunas cosas como que son paralelismos de Roberto con Melinda de la serie, porque en serio me encanta esa serie, o sea, me encanta. Pero bueno, en esta temporada, Melinda pierde al esposo, o sea, tipo, el esposo muere en un accidente y haz de cuenta de como que se mejora el esposo y empieza a hablar con ella, pero luego Melinda se da cuenta que realmente nunca mejoró y realmente todo ese tiempo estaba hablando con el fantasma. Pues bueno, ahí yo vi esa escena de la serie
Y creo que conectó la neurona. O sea, yo creo que ese punto de la serie conectó la neurona para hacer esta historia. O sea, tipo ahí como que me explotó la cabeza y dije, claro. No sé, o sea, tipo nada que ver, pero yo dije, claro, ahí es. Entonces se me ocurrió la historia, o sea, retomar esa historia, pero cambiarle como que la hipnosis. Entonces en vez sería como que un plot twist donde Gael no estuviera que está muerto, pero Roberto lo sabe. Y también saben qué, o sea, tipo, no sé por qué en esa escena se me conectó la neurona, cuando realmente una historia similar en Ghost Whisper es en la temporada 1. Porque en la temporada 1 de Ghost Whisper, Melinda tenía una mejor amiga. Y haz de cuenta que en este capítulo, que creo que era la última de la temporada 1, hubo un accidente de avión donde hubo un montón de personas fallecidas. Y al final de la historia se muestra que la amiga también falleció en ese accidente. Y todo el capítulo donde veías la amiga realmente no estaba ahí, sino era el fantasma de la amiga. Y Melinda yo ya la sabía, o sea, tipo Melinda era la única que la podía ver, sabía que estaba muerta. Y pues tremendo plot twist, ¿no? Pero la verdad, cuando vi ese capítulo me pareció como que normal, ok, pero como que no conectó en mi cerebro. O sea, me conectó más en la temporada 5, o sea, unos meses después, cuando ya me tocaba ver la temporada 4 o 5, y pasó lo del esposo, y las neuronas como que conectaron. O sea, paralelismos de Ghost Whispers y de mis historias, ¿ok? Bueno, entonces como que se me conectó esta historia, empecé en ese mismo día como que a conectar puntos, porque yo cuando hago historias no crean que lo hago como voluntariamente, o sea, tipo todo mi proceso creativo de historias siempre es más involuntariamente. Mi cerebro empieza a crear escenas imaginarias y a conectar puntos con otros en momentos más random, o sea, tipo, yo por eso en la preparatoria tenía problemas con estudiar y exámenes. Yo siempre reprobaba los exámenes porque yo no podía recordar la respuesta del examen porque mi cerebro estaba en otra. Mi cerebro me estaba contando una historia y yo como de, bueno, pero quiero tener las respuestas del examen. O sea, no quiero esta historia, pero bueno, anyway. Entonces más o menos ese es mi proceso creativo de crear historias. Es más inconsciente que nada. Entonces ese día estaba muy inspirada, mi cerebro estaba muy inspirado, empezó a conectar puntos. Primero crea escenas en aleatorio, o sea, no existe algún orden. Yo soy la que le debe dar orden y una línea del tiempo a la historia. Y ahí es donde pues sí, literal imaginé toda la historia. Y le empecé a dar como una línea del tiempo para que tenga sentido con otra. Y aparte coherencia, ¿saben? Igual algo que me interesaba mucho era dejar como que pistas desde el principio. Porque aunque no crean que les dejé este plot twist desde el principio. O sea, si ustedes leen, de hecho por eso el primer párrafo, bueno, vamos a repasar la historia. Agarran su celular y abran la historia de Wattpad porque yo acá les voy a repasar. Creo que la primera pista fue en el principio de la historia, cuando dice: a veces el simple cambio de una cosa insignificante puede cambiarlo todo y darle gran importancia a lo que antes era nada. Y ahora vamos a leer lo que dice el final. O sea, esto fue el principio, lo que decía. Y al final de la historia dice lo mismo, pero en diferentes palabras. Dice: a veces el cambio de pequeñas cosas, decisiones que nosotros consideramos insignificantes, pueden marcar el cambio de una historia tan diferente y evitar algo tan grande. Y ahí explica de que en otro universo, que justamente cuando dice en otro universo significa la historia original, ¿sabes? O sea, es raro cómo funcionan mis historias y universos, pero es que la historia original en sí trata de universos, de universos y, o sea, historias alternativas. Y antes de que me digan de que jaja lo copié de Marvel, esta historia la tengo desde el principios del 2017, así que no me anden diciendo, de hecho, Marvel, no. Yo mi historia de universos paralelos la creé desde el 2017. Entonces, justamente cuando la historia dice en otro universo Gael escogió asistir, bueno, a esa fiesta, está hablando de la historia original. Y también está un poco ligada a la primera historia que conté, que está aquí arriba, que es la de otra historia donde Roberto y Gael son protagonistas, donde simplemente esa historia trata cómo se hacen novios, ¿saben? O sea, tipo, no es canon, o sea, tipo, no es de la historia original, pero es otro universo alternativo que también pues está un poco ligado.
Y igual en esa historia, si la leen, se conocen por otros motivos diferentes. O sea, tipo, en la historia original y en esa historia de las que estoy hablando, Gael y Roberto se conocen porque Gael ya es como que asistente del hospital psiquiátrico, o sea, meses después. Y se conoce porque Roberto es su paciente. Y justamente es la dinámica de estos personajes, más o menos. O sea, tipo, es como que paciente y el asistente de psiquiátrico, más o menos así. Lo que pasa es que en esta historia de Flores Amarillas está situada, ojo aquí que te va a explotar la cabeza, está situada unos meses antes de eso. O sea, literal es de que todo como si, ¿qué hubiera pasado si estos dos personajes se hubieran conocido antes de que Gael tuviera como que ese empleo de asistente del hospital psiquiátrico? Entonces, y de hecho hay muchas más cosas, porque si ustedes recuerdan, Gael en sí, en el personaje, en la historia original, una cualidad, o sí, creo que una característica de él es que él posee un fantasma. Y también en la historia de donde son protagonistas, es que no tiene un nombre esa historia, pero ya la había leído acá en el canal. Fue mi primera historia que yo escribí en el 2021. En esa historia también Gael tiene un fantasma. La pregunta aquí es ¿por qué en esta historia Gael no tiene un fantasma? Es porque justamente esta historia se sitúa meses antes de que Gael tuviera el fantasma, ¿ok? De hecho, o sea, se sitúa antes de sucesos. Y de hecho también es antes de que Gael conociera a Caja y Churro. Porque como ustedes sabrán, Caja y Churro son los personajes principales de mi historia original. Y aquí no salieron absolutamente nada. Y es porque esta historia, otra vez lo repito, se sitúa antes de que ni siquiera se conocen. O sea, en esta historia ni siquiera se conocen Caja y Churro. Entonces, y este desmadre, o sea, tipo, este desmadre se ocasionó, o sea, bueno, no digo desmadre, pero más bien, esta historia existe porque Gael como que eligió no asistir a la fiesta. Y eso hizo que tuviera más tiempo para asistir a preguntar, como que a preguntar sobre el servicio social. Y se encontró con Roberto. Porque justamente en la historia original, la verdad Gael es muy fiestero, ¿ok? O sea, tipo yo cuando creé a Gael, lo hice con la idea que tuviera como que hábitos de un adolescente normal. Entonces para mí un adolescente normal es ir a pedas a cada rato. Entonces en la historia original, Gael sí decidió ir a esa fiesta. Y entonces no fue como que al hospital psiquiátrico a preguntar, o sea, sí fue, pero otro día y a otra hora, y por eso no conoció a Roberto meses después. Por eso en la historia original conoció a Roberto ya como su paciente. O sea, yo sé que les va a explotar mega la cabeza. No sé si me están entendiendo, pero para mí tiene mega de sentido. Entonces, como Gael escogió, más bien no escogió ir a la fiesta en este universo, pues le dio más tiempo de ir al hospital psiquiátrico y a recoger las cosas en la casa de su padre en la hora y día equivocados, ¿ok? Entonces pues pasó lo que justamente narra la historia, que no sé si lo narré muy gráfico, yo creo que sí. Yo creo que sí me pasé un poco de verdolaga al contar explícitamente, pero bueno, yo creo que ese es el punto del plot twist, de que sea como que damn. Entonces no sé, o sea, hay muchos puntos, hay muchas cosas que quiero contar de la historia, y mucho más porque siento que me esforcé, como ustedes verán, de que tenga coherencia, que tenga sentido. O sea, si releen la historia, pues es que no sé, o sea, es que en sí la historia tiene 2 puntos. O sea, eso es lo que se me hace más interesante desde que la escribí. Porque la primera leída que tú le das, simplemente piensas que es una historia de un romance adolescente, ¿sabes? Y simplemente narra de momentos normales que pasa con un amigo que acaba de conocer y se empiezan a enamorar, y tú piensas, bueno, es lo más normal. Y luego cuando lo lees a la segunda vez desde el principio, sabiendo que realmente no es así, que Gael ha sido un espíritu todo este tiempo, creo que cambia mucho. O sea, creo que cambia mucho el contexto. Y de hecho, como dije antes, creo que yo siempre doy, desde el principio de la historia, mitades o lo que sea, siempre como que pongo como que pistas de que Gael realmente no está ahí, o no son las cosas como realmente son, como piensa Gael, ¿saben?
Pero primero que nada, el inicio de la historia, si lo vuelves a releer y ya sabiendo el contexto, se vuelve más turbio. Porque primero, o sea, piensa que está ahí en este jardín porque lo habían botado los compañeros de la prepa, ¿no? Pero chécate esto de que dice en el principio de la historia. Se levantó con delicadeza de aquel pequeño campo cubierta con florecitas amarillas y se las quitó con cuidado. Se sentía tan aturdido y confundido que hasta la luz que irradiaba del sol era demasiado para él. Y luego dice, ¿dónde estoy? Preguntó para sí mismo, a la vez tocándose el cuello. O sea, yo dije, cuando escribí esto al principio de la historia, dije, esto es muy turbio. Porque mira, dice, preguntó para sí mismo, a la vez tocándose el cuello, ya que sentía un ardor en esa zona. Vuelvo a leer del por qué esa parte es muy turbia. Voy a leer la parte de que Gael recuerda todo, porque esa parte fue muy turbia. Ese día que nos conocimos en el hospital, yo después me dirigí a la casa donde antes vivía con mis padres. Desde que mamá murió, yo noté que mi padre cada vez se volvía más violento, así que me mudé con mis tíos. Ese día solo fui porque necesitaba algunas cosas que había dejado ahí. Según yo, él no estaba en casa, pero me equivoqué. Peleamos como siempre, a veces me tomaba del cuello solo para asustarme. Pero creo que esa vez no controló su fuerza. O sea, yo desde el principio dije... O sea, yo desde el principio se los advertí. Por eso se tocó el cuello desde el principio. Es que, ¿saben qué? O sea, en mi mente, el campo de flores amarillas, tanto en el animatic como estarán viendo en la pantalla, no lo dibujé así bien. ¿Saben por qué también hice esta historia? O sea, tipo... ¿Por qué hice que fuera un campo de flores amarillas? Y por qué fueran flores amarillas justamente... La historia está situada en otoño, ¿vale? En otoño. Y justamente yo cuando escribí la historia también era otoño. Entonces lo que pasó es de que en ese entonces, por octubre y noviembre, lo que yo veía cada rato en terrenos baldíos eran flores amarillas, pero un montón. O sea, tipo en terrenos baldíos, no podría decir que girasoles, porque los girasoles son mucho más grandes. Y lo que yo veía era como que pastizal. O sea, tipo, ¿se han visto los girasoles? O sea, la altura que tienen. Entonces yo veía como que unas flores que eran así como que igual de largas por el tallo verde, pero al final eran flores amarillas un poco más pequeñas, no alcanzaban la grandeza del girasol, pero al ser como que terreno baldío, o sea, tipo abundaba y se ocultaba cualquier cosa, ¿sabes? Por ejemplo, un día que fui a recoger a mi hermano de la preparatoria, justamente al lado hay un terreno baldío, bueno, hay 2 terrenos baldíos, y lo único que se podía ver era el pastizal, pero así de que muchas, pero un montón de esas flores amarillas, y literal, o sea, tipo eran largas, o sea, tipo medían como un metro, o sea, tipo estaban largas. Y luego, igual cuando fui a recoger mi título, bueno, no sé por qué, creo que fue... Antes de recoger mi título, yo tenía que ir a la universidad donde antes estudiaba, porque ya me gradué. Entonces yo, como me hago como 1 hora y media en el camino, justamente antes de pagar caseta, había pero sí un terreno así grande, al lado de justamente unos condominios de edificios. O sea, estaban los edificios y al lado estaba el terreno. Y aparte al lado estaba la carretera. Entonces vi que, o sea, tenía como que un otra vez, o sea, medían metros de largo y lo único que podías ver es amarillo, o sea, eran flores demasiadas. Entonces, yo al escribir la historia dije, bueno, o sea, tipo, al menos tiene sentido de que hayan escondido... Ay, es que es muy turbio lo que voy a decir, pero al menos es que yo cuando creo una historia, yo como que pienso en todo, al menos trato de pensar en todo. Y que haya los menos huecos posibles en la historia. Entonces a mí, bajo la lógica del padre, sí se me hace coherente. Bueno, no coherente, más bien como que sí se me hace no, tampoco razonable. O sea, qué turbio. No, pero sí se me hace como que sí se le pasó a la mente del papá esconder el cadáver. El cadáver ahí. Porque, pues, o sea, aparte de que era un terreno grande, las flores medían como más de 2 metros o 3 o no sé. O sea, tipo, sería como buscar una aguja en un pajar, ¿me entiendo? Entonces se me hizo coherente. O sea, no, otra vez, no, coherente no. Me van a funar. Me van a funar, no. Se me hizo
al menos coherente para la historia, o sea, que no nada más lo botó ahí, que todos lo vean, o sea, no. Y también, tanto en el principio de la animatic y de la historia, se levanta y según Gael se va, pero pues no, nunca se fue de ahí realmente. Y luego otra cosa de las flores amarillas, ¿por qué fueron flores? O sea, tipo, pude haber escogido otra cosa como, no sé, jacarandas o flor de otro color, pero se me hizo como que, o sea, otra vez lo menciono. Yo cuando escribí la historia era octubre y justamente esta historia está situada en octubre. Y justamente por donde yo vivo había un montón. O sea, yo fuera donde fuera, o sea, estoy muy literal, fuera donde fuera, esas flores estaban por todos lados. Por todos lados. Entonces se me hizo como que muy, otra vez, coherente. O no sé, como muy significativo. Y ahora otra cosa. Igual si digo flores amarillas, al menos a mí se me va en la mente el día de regalar flores amarillas, porque usualmente un día de marzo, que justamente es situada en marzo, a veces se lo hacen en diciembre, pero es que en México se hace en diciembre y en marzo, no sé por qué, pero bueno, digamos que en marzo, un día específico, los jóvenes, los adolescentes, los chavos, es normal de regalarse flores a la persona que le gusta. Entonces, en sí, hasta las flores amarillas podría representar, aparte, pues yo creo que un gesto de amor adolescente, ¿no? O sea, yo al menos yo siento eso. O sea, yo siento que eso, que al menos cuando un chavo de prepa le regala flores amarillas a su novio, a su novia, yo creo que es mega gesto adolescente, igual como que algo muy inocente, ¿no? Entonces yo quise a mi modo, como que en la historia, como que darle otro trasfondo, como que tenga un doble trasfondo, no sé. Y a la vez que también significa como que pérdida de inocencia. I don't know. Yo soy medio esquizofrénica haciendo historias, pero a mí yo pensé eso. O sea, porque yo a veces antes de poner una historia, yo me pregunto el por qué, o si es justificable. Y yo dije, sí es justificable. Mega. Tiene todo el sentido del mundo. Entonces por eso escogí flores amarillas y no otra cosa, ¿sabes? Otra cosa, es que ya sé que este video está siendo súper largo, pero me encanta esta historia. O sea, yo cada historia que escribo y hago tiene sus puntos que me gusta. O sea, tipo de que esta historia tiene esto y la otra historia tiene otro. Y esta historia, aunque en sí es triste, o sea, es una historia triste porque yo no diría que tiene un final triste. Diría que tiene un final... es un final y eso es todo. Diría que tiene un final semi amargo porque al final Gael se fue con su mamá, ¿sabes? Pero eso no quita de que del plot twist. O sea, obviamente lo peor y lo más impactante fue el plot twist, ¿no? Y no sé, o sea, muchas cosas pasaron por mi cabeza al crear esta historia. Igualmente lo que más disfruté en hacerla y en escribirla, definitivamente, como mencioné antes, me gustó como que dar, entre comillas, pistas. Yo la verdad, al terminar la historia no estaba muy segura si el lector al principio hasta la mejor entendía lo que pasaba, porque yo dije, no, o sea, si el lector entiende el plot twist desde el principio, ya no sería tan impactante. Entonces necesito dar como que pistas, pero leves, para dar estructura a la historia, pero a la vez que no se arruine el plot twist, o sea, que no sea tan obvio. Y entonces, yo quise que mi hermano fuera lector beta, pero usualmente a mi hermano no les gustan mis historias. Entonces nada más como que leyó justamente antes del plot twist y me dijo, me aburrió, tu historia es muy aburrida. Y me dijo, ¿por qué insistes tanto en que yo la lea? O sea, ¿cuál es el plot twist? Y ya le conté el plot twist y le pregunté si se había cuestionado eso antes. Y me dijo, no, what the fuck. Y yo dije, entonces voy por un buen camino, ¿vale? O sea, voy por un buen camino. También igual me resultó, voy a decir la palabra gracioso, desde el principio, hacer que Gael dijera como que, no sé, justamente cuando Roberto está en sus clases en línea y Gael dice, ay, finalmente me moría del aburrimiento. No sé, me daba risa poner esas frases, o de que cuando se enteró que la tía estaba en casa de Roberto, de que, ay, no, me van a castigar, voy a morir. Y yo no. Ay, no.
O sea, tipo, tal vez sea tonto, pero a mí sí me dio gracia, ¿ok? Ay, a mí sí me dio gracia. Igual hice esta historia, porque al menos a mí, dentro de mis historias en general, porque si se preguntan, o sea, historias es verdad que publicadas para ustedes como público tengo como 4. Es verdad que son difíciles de encontrar porque una está en Drive, esta está en Wattpad, lo de vampiros está en Wattpad, pero la donde aparecen, la primera historia que conté de Gael y Roberto, que no es nada turbia, simplemente es un enamoramiento, esa sí es más difícil de encontrar porque nada más la pueden encontrar en Twitter, en un hilo de Twitter. Entonces la quiero pasar en limpio, pero bueno, anyway, aún así, de esas 4 historias que he escrito a lo largo de este tiempo, tengo un montón de historias, o sea, tipo no escritas, porque son un montón. O sea, aparte de la historia original, que yo siempre he dicho que la historia original es muy larga, es una de las historias más largas que tengo, o es la historia más larga que tengo, mejor dicho. Cuenta con spin-offs, temporadas, o sea, es muy larga. Pero aparte de eso, tengo, creo que decir 50 universos alternativos es poco. O sea, he desarrollado en estos años, o sea, sí, porque ya son 8 años, 9 años que tengo estos personajes, entonces siempre mi mente anda creando historias alternativas. Entonces sí, yo creo que tiene cuenta de 50. Y no crean que son cortas. O sea, si no, léanse la de vampiros. O sea, la de vampiros, cuando la transcribí en un documento de Word, me decía que tenía 180 páginas. 180 páginas lo tiene la de vampiros. O sea, sí es larga. Entonces, no sé, o sea, yo tengo en mi mente, podría decirse que almacenadas horas y horas y horas y horas de historias. O páginas y páginas y miles y miles. O sea, no estoy siendo exagerada. Entonces sí, esta historia la considero corta. O sea, como por eso dije que es un one shot. O sea, sí es corta, pero a la vez siento que es impactante. Igualmente es corta porque como si pondrán atención en la historia, o si se la leen una segunda vez, toda esta historia transcurre en el tiempo de una semana, ¿ok? O sea, tipo el lunes se conocen Gael y Roberto en el hospital psiquiátrico. En la noche pasa el incidente con el papá. Entonces el martes los tíos lo deportan como desaparecido. Y entonces empiezan con los noticieros, etcétera. Entonces el martes, ya como que en la mañana, pero no tan mañana, se encuentran Gael y Roberto. Pero tipo ya como que Gael aparece en la puerta de Roberto y ya empieza como de que lo invita a la casa. Entonces ven películas, etcétera. Pasa la noche, el miércoles Gael se levanta con las flores amarillas y empieza eso de que las clases en línea de Roberto empiezan como que empiezan a ir como que la nieve, ese paseo de la nieve que tienen que a mí me gustó mucho como que ese momento de la nieve, no sé, como que se me hizo muy bonito, bueno, bonito entre comillas, de que como que se la pasan bien en todo instante. Pero también me pareció muy fuerte, o sea, a mí me pareció muy fuerte y al menos como que un indicio de que, bueno, uno de los indicios que todo estaba mal era cuando Roberto se para en un poste que justamente, es que aquí en México usualmente postes o postes de electricidad de madera o de lo que sea, a veces se usan para poner anuncios, ¿ok? Entonces en la historia se redacta de que que Roberto para a ver un poste de anuncio y fija su mirada y atención en uno específico, que justamente era el anuncio de que se buscaba a Gael. O sea, Roberto estuvo siempre consciente de que los tíos aún pensaban que seguía con vida y estaba desaparecido. Pero Roberto no podía decir de que, ¿saben qué? Su sobrino murió, porque yo lo digo. Entonces necesitaba una razón y necesitaba conocerlo más, pero Gael se veía como que muy tímido y también como que muy inestable al tratar de recordar lo que había pasado esa noche. Entonces el miércoles pasa lo de la nieve, el jueves, la mañana justamente es cuando otra vez Gael le aparecen las flores amarillas, entonces Roberto se da cuenta. El jueves es justamente donde Roberto hace la carta a la policía en anónimo. Y también igual fue el jueves en la noche donde ven fantasmas. Pero justamente es que miren, en la historia original Gael y Roberto hacen lo mismo, o sea, tienen la misma dinámica de ver fantasmas. Pero ahí, y también en la otra historia que conté primero de Gael y Roberto,
es porque ellos dos, obviamente en la historia original y en la otra historia, ambos siguen con vida, punto importante. Roberto hace un pacto de sangre con Gael, o sea, igual en las otras historias es medio turbio, pero hace un pacto de sangre con Gael y eso permite que ambos compartan sus dones, porque Gael en la otra historia tiene un fantasma y pues Roberto igual puede ver fantasmas, entonces comparten dones al hacer como que ese intercambio de lazos de sangre. Y ahora Gael también puede ver fantasmas en general. Y eso hace que en las noches... Bueno, ustedes, o sea, si ustedes son seguidores en mi canal, sí saben cuál es la outro, ¿no? Del canal. Justamente una dinámica de ellos es ir por las noches y ver fantasmas. Lo que pasa en esta historia es que igual Roberto invita a Gael al cementerio, pero no le dice que es necesario hacer el pacto de sangre, porque sabe que como está muerto, Gael también puede ver a otros fantasmas. Entonces no se necesita un pacto, ¿sabes? Entonces, cuando Gael le pregunta ¿qué necesito hacer para que yo también ver fantasmas? Le pregunta en esta historia, en la de Flores Amarillas, y Roberto le dice nada, nada. O sea, yo creo que alguien, o sea, yo como que lo puse igual otro indicio para saber de que algo está mal en la historia. O sea, tipo, creo que igual puse más puntos para que el lector diga algo está mal. Pero yo creo que obviamente lo principal donde el lector se debe que enfocar y preguntar algo está mal en la historia. O sea, tipo, está bien el romance adolescente que me estás metiendo, pero como que está algo raro ahí, ¿no? Y yo creo que es algo muy importante las flores amarillas, porque obviamente, o sea, ¿por qué se despierta? Siempre cuando se despierta hay flores amarillas, o sea, ¿de dónde salen todos? Y también otra cosa importante, Gael nunca come, nunca se baña, nunca se cambia, nada, o sea, tipo en la historia hasta dice cuando Roberto come, cuando Roberto desayuna, cuando Roberto duerme, cuando Roberto se cambia de ropa. Por ejemplo, cuando fue a ver a Gael con la nieve, pues como hacía nieve, se cambió a un abrigo, ¿sabes? Y Gael se fue así. De hecho, en el animatic lo dibujé así. En el animatic, si lo ven, Roberto tiene un abrigo grueso y Gael pues tiene su ropa normal. Entonces igual para mí fue como que diciéndole al lector de que pongan atención. Igual pues una vez de que Gael le dice pues yo nada más te voy a hacer plática mientras desayunas porque yo no tengo hambre. O sea, yo según yo puse muchos indicios, pero muchos. Pero obviamente, otra vez digo, el principal indicio para advertirle al lector que algo no está bien son las flores amarillas. O sea, porque a Gael siempre que se despierta tiene flores en el pelo, o sea, ¿sabes? Entonces, ay, no sé, o sea, a mí me encantó leer, bueno, más bien a mí me encantó crear, escribir y animar esta historia. O sea, tipo, yo cada rato como que la publicitaba, pero entiendo de que encaje, no tengo tiempo para leer tu historia. Yo como de, ok, lo entiendo, pero por favor, alguien puede llegar al plot twist. O sea, please. De hecho, yo me puse muy feliz cuando en Wattpad, obviamente se pueden poner comentarios. Entonces, alguien leyó mi historia y pues a cada rato pues lo comentaba, o sea, tipo, tienen comentarios la historia. Y me da mucha risa porque en el principio de la historia de que, ay, sí, muy bonito, o sea, el usuario me ponía de que, ay, muy bonitos, que se hagan novios, es obvio que se gustan, y en el plot twist decía, mierda, no, no íbamos tan bien. Y cuando leí esto me dio mucha risa, no sé. Igual amé que me dejan, o sea, igual voy a amar de todo corazón si me dejan comentarios en la historia de Wattpad, o sea, no sé, va a significar mucho para mí. Creo que ya no hay nada que decir. El video va a estar mega largo. Igual eso significa que lo tengo que editar porque me trabé mucho igual al leerlo. Nuevamente pido muchas disculpas si lo escribí. Bueno, si la historia tiene varios problemas de ortografía o de palabras repetidas. O sea, nuevamente yo creo que me podrán escuchar. O sea, yo soy una persona que como que se traba mucho. Igual me cuesta como que hacer cosas básicas como leer sin trabarse y también escribir sin decir o hacer cosas. Entonces, perdón si la narración no está así muy bien. O sea, en el tal caso del tal día que yo quiera hacer una historia bien escrita, tendría que pagar un, ¿cómo se dice? ¿Corrector? No sé cómo se llama el trabajo, la chamba cuando alguien te corrige la historia porque tienes muchos problemas ortográficos. Pero bueno, no sé, me encantó, o sea, me encantó. Igualmente,
igual creo que lo que escribí todo esto igual para indicar que usualmente mis historias son así, ¿saben? Que usualmente la mayoría de mis historias, hasta incluyendo la historia original, a veces tienen plot twists así como que impactantes o cosas turbias. O sea, usualmente mis historias son así, ¿saben? O sea, muy pocas veces mis historias tienen como que cosa, o sea, pura historia bonita, no sé. Incluso la de vampiros, o sea, si leen la de vampiros que justamente está en ese perfil, o sea, si se meten al link de la descripción de Wattpad y se meten a mi perfil y se leen toda la historia, bueno, no. Es que en sí, la historia de vampiros es muy rara porque siento que es una colaboración de mi yo de 15 años con la de 22. Entonces sí tiene cosas muy raras, esa historia de vampiros, pero a la vez tiene cosas turbias. Entonces, usualmente mis historias son así, ¿sabes? De que sí tienen como que momentos lindos, pero mayormente son plot twists o cosas turbias. Y usualmente igual en la historia original es eso, o sea, plot twist y cosas turbias. Entonces solamente quiero decir que se vayan acostumbrando porque las historias que voy a subir y subiré y el lore que les voy a decir, usualmente es así. Usualmente nadie se salva. Igualmente también igual les advierto que yo no me tiento el corazón al matar un personaje. O sea, tipo, esta es la primera vez que creo que... No la primera vez porque si se ven en la historia de Drive, que es el arco de Isabel y Churro, también igual está como que creo que en esa historia me maté a cuatro personajes, yo me maté, pero bueno, no, usualmente ahí también la historia de vampiros maté a alguien al final, o sea, si alguien quiere leer esa historia, al final muere un personaje, sí, usualmente yo no me tiento el corazón para matar personajes, ¿sabes? Pero bueno, ya se irán acostumbrando. Anyway, igual este es el fondo de cómo voy en el animatic. Aún no termino, me faltan 30 segundos. Pero bueno, creo que les voy a dar un adelanto de cómo va quedando. La canción que escogí para este animatic es la de Oklahoma de Jack Stover, porque yo desde que soy adolescente me encanta Jack Stover. Esa canción igual siento que le pega mucho a la historia, entonces les voy a dar un pequeño adelanto. La siguiente semana va a salir ese animatic, igual me gustaría mucho que lo apoyen. Después de todo, me tardé muchos meses, o sea, desde noviembre estoy haciendo este animatic. Tiene varios frames y sí le he estado echando ganas de frame por frame. Ustedes saben que a mí me cuesta mucho animar y hacer este tipo de minis proyectos personales. Entonces estaría muy agradecida que cuando salga el animatic en la siguiente semana le den todo el apoyo posible. Y bueno, nada. Mi nombre es Kaje. Esta fue mi historia. Y también únanse a los miembros del canal. Tengo a partir de 10 pesitos, ¿vale? Y bueno, nada. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Set the phases to run. What's got you distraught? It's negative attention at best. But call it nothing. Maybe something a little bit. Maybe something to It's all about ascension, I guess. Don't put me to rest. On and hand me your clothes. Take a picture or two. I can see you. Tears falling down at the party. Saddest little baby in the room. Fears, tell me fears, don't get me started. I get a little gray hair for every scare you share. Those aren't meant to bend. No, those aren't meant to bend. Those aren't meant to bend. No, those aren't meant to bend.
I hear your eyes and I see those cries. I hear those eyes and I see those cries. I can't be the only one who hears you.